Buenas noches, mis amados hermanos. Hoy es mayo 27 del año del Señor 2025 y estamos en la clase de discipulado. Estamos estudiando el libro de Génesis y hoy vamos a eh, adelantar hasta el capítulo 45, si Dios nos permite. Estamos en el capítulo 42. Vamos a iniciar en la noche de hoy. Estamos hablando de la historia de José. Ok, entonces vamos a empezar con el Amén, Dios lo capítulo bendiga cuarenta y más. dos. Amén. Hermana Rosita, tienes el micrófono. Ok, gracias. Buenas noches nuevamente. Vamos a continuar en esta noche con la historia de José y que ya la comenzamos en el capítulo 31, continuó 40, 41 y hoy tenemos el capítulo 42. Entonces, ya finalmente en el capítulo 41, ya quedamos en que José está a cargo de Egipto. José, después de haber pasado por tantas injusticias proveniente de sus hermanos, de quienes estaban encargados quizá de cuidarle y protegerle, como ellos lo vendieron y no tuvieron ningún remordimiento, pensar en su padre ni pensar también en su hermano menor. Y realmente José fue vendido, sabemos, llegó a Egipto, lo que pasó en la casa de, de Potifar y finalmente fue hecho preso injustamente y tantos años que tuvo José allí, porque hasta aquella persona, el copero y el panadero del faraón, eh, que él les ayudó descifrándole su sueño, hasta el copero cuando salió, que fue el que sobrevivió, no se acordó más de José. Pero ya en este punto, cuando ahora el faraón sueña con las vacas flacas y las gordas, igualmente con las espigas bien frondosas y las espigas débiles y marchita, entonces ahí se acuerda de José y le comenta al faraón y le mandan a buscar y le traen delante del faraón y José puede y le dice al faraón que no es él, que es el Señor el que le revela los sueños. O sea, él inmediatamente le hace reconocer a él que la sabiduría, que el poder no está en él, sino es del Señor. Y el faraón le cuenta su sueño, José le descifra el sueño y va más lejos aún. Les recomienda lo que debe hacer. Visto esto, como este hombre, José, le dice con esa sabiduría y con esa certeza al faraón cómo debe manejar esta situación de que se le va a presentar de 7 años de abundancia y después de 7 años de escasez. El faraón no le queda ninguna duda que este es el hombre indicado para que ejecute ese plan que él mismo él está exponiendo. En ese momento le está aconsejando a él. Entonces, José es nombrado el segundo hombre del país. He nombrado la persona con más poder después del faraón. Y le da el segundo carro también. Cosa que José, aquí se cumple también el sueño de José, de que José iba a estar en un lugar preponderante, en un lugar importante, y que ni él mismo nunca se lo imaginó. Y en todo esto nosotros podemos ver cómo obra Dios cuando tiene un propósito para nuestras vidas.
porque mirando esta historia, podríamos decir qué triste, cuánta crueldad, cuánta injusticia. Y con todo esto, José fue paciente, José nunca renegó. Por el contrario, en el lugar que estuvo, por más oscuro, triste, él trató de ser bendición para otros, porque en la cárcel él estaba injustamente. Era para estar amargado, para renegar, para estar reverde con todo el mundo, y por el contrario, era una ayuda idónea allí. Era de gran bendición para el encargado de la cárcel, porque él le ayudaba. Y fue paciente esperando en el Señor. Y vemos y vamos a seguir mirando cómo el propósito de Dios se va cumpliendo poco a poco. Ahora ya José es un hombre, el hombre más importante después del faraón. Y vamos a ver cómo continúa el capítulo 42. Ya han pasado tantos años, para esta altura José ya tiene unos 30 años, cuando él vino llegando era un joven y entre lo que trabajó, el poco tiempo que trabajó en la casa de Potifar, más lo que tuvo preso, más ahora ya él tiene 30 años. Y dice así la palabra de Dios. José y sus hermanos se encuentran en Egipto y dice los hermanos de José van a Egipto. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Eh, Así como José había ya descifrado el sueño y le había explicado lo que era que iba a suceder al faraón, ya habían pasado los 7 años y de abundancia. Y como José en un principio le dijo al faraón, asimismo él ejecutó este plan de que ellos almacenaron la mayor cantidad de trigo que pudieron, de granos, y eso eran grandes almacenes. Y ahí ellos pudieron guardar y guardar y guardar en todas las provincias. Y ahora ya que habían venido los 7 años de escasez, ya comenzaba a sentirse el hambre que estaba azotando toda la tierra, pero Egipto tenía suficiente alimento. Ya se había dado la orden, el faraón, de que fueran donde José, cuando ya comenzó a sentirse que ya comenzaron a pedir que necesitaban alimentos. Entonces, ya ahí comenzó José a abrir los graneros y así venía el pueblo y compraba. Pero no solo había hambre en Egipto, había hambre en toda la tierra. Entonces, por esta razón, Jacob le dice a sus hijos que si se iban a quedar ahí a morirse de hambre, que tenían que hacer algo. Y ya habían escuchado que en Egipto había mucho, había alimento, y entonces le dice que vayan para que compren, para que ellos coman. Entonces dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Ya recordando Jacob, muchos años atrás, cómo había perdido a José, y siendo José ya su hijo menor y el único hermano de padre y madre de José, entonces su padre sintió temor y pensó que fuera y le pasara lo mismo. Por esta razón se fueron los 10, pero Benjamín se quedó con su padre.
Viendo los hijos de Israel, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no lo conocía y le habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, y por verlos descubierto del país habéis venido. Aquí nosotros vamos a recordar que José, ya en esta posición, llega allí, ve como sus hermanos hacen esta reverencia ante él, de humillación, de inclinarse hasta tocar la tierra con su frente. Y ahí José recordó su sueño cuando él le contó a sus hermanos, el muchacho, y sus hermanos se burlaron de él y se rieron porque le dijeron: ¿acaso vamos nosotros a inclinarnos ante ti? Y aquí ya él lo está viendo, ya lo está, lo tiene delante de él, y ellos están haciendo eso mismo del sueño que él le había contado a ellos, que él le está contando su sueño, quizás sin entenderlo, pero ellos sí lo entendieron. Ellos eran adultos y se burlaron porque vieron eso como algo muy lejano o casi imposible. Entonces, dice, ellos les respondieron: no, señor, no es nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. José, ya en este momento que ya él lo ha reconocido, sabe que son sus hermanos, entonces se simula que no lo ha reconocido, y comienza a irse por ese lado, a decirle que ellos son espías, que ellos no están por comprar, sino que fueron por otras razones, y para ponerlo como a ellos en que ellos se sientan como acorralados y como acusados. Entonces ellos le dicen que ellos son 10 o 12, pero que hay uno que no aparece y que el otro está en la casa. Y entonces él le dice, ellos le dicen que no, que ellos son personas de bien, que no, que lo único que han ido es para comprar alimento. Entonces le dice: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Y si hay verdad en vosotros, si no, vive Faraón, que soy espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si soy hombres honrado, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento que para el hambre en vuestra casa. Pero traeré a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron.
José continúa presionando porque José quería tener noticias. José quería saber si Benjamín estaba bien, si él no había sido también víctima de sus hermanos y quería ver también si sus hermanos habían cambiado, cuál era sus sentimientos ahora. Y entonces, por eso él se va por ese lado, se hace que no lo conoce. Le dice que, sí, que si quiere, que va a dejar uno preso, que se vayan los demás a llevar los alimentos para la casa para que los que están en casa puedan comer y que sabemos que cómo eran esas casas, que eran, esa familia eran grandes porque ahí estaban el padre, los hijos con las esposas, a las esclavas y era responsabilidad de la cabeza de la casa de esa familia que eran bien grandes. Entonces ya aquí ahora van a dejar a uno de ellos ahí y los otros se van a ir a llevar eh, a, a llevar los alimentos, el alimento y a traer al hermano menor, porque José lo que quería en sí era ver a su hermano también. Bueno, ya hasta aquí el 20. Amén. Entonces vemos aquí con lo que tú explicaste que prácticamente es una prueba, es una de las pruebas que hace José a sus hermanos para conocer qué es el cambio de corazón que ellos han tenido, ¿sí? Entonces, en el 20 dice, pero traeréis a vuestro hermano menor, así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Cierto, ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido a nosotros esta angustia. Tú sabes, cada vez que las personas obran mal, siempre la conciencia los llama, sí, lo que sabemos que es el Espíritu Santo, los redarguye a uno de pecado, ¿cierto? Hay una convicción de pecado y ellos al ver que están pasando esta situación, ellos reconocen que ellos han obrado mal. Entonces empieza a ver con esta prueba un cambio en el corazón de los hermanos. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Aquí Rubén está tratando de excusarse, ¿cierto? Porque siempre la tendencia del hombre es no a reconocer los errores, aunque él había dicho que no pecaran contra el joven o contra su hermano. De todas maneras, fue muy poco lo que él hizo para poder salvarlo del pellejo y del concierto para delinquir que tenían sus hermanos. Pero de todas maneras dice aquí, ahora se nos demanda su sangre. ¿Cierto? Porque es un inocente. En el 23 dice, ellos no sabían que José los entendía porque se tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos, les habló tomando de ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y que les dieran comida para el camino. Así lo hizo con ellos. Entonces pusieron ellos su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero al abrir uno de ellos el saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio el dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, me han devuelto mi dinero, aquí está en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho?
Cuando llegaron junto a Jacob su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel hombre, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno ha desaparecido y el menor está hoy con nosotros, con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel hombre, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, tomad para remediar el hambre de vuestras familias y andad, traedme a vuestro hermano menor, y así sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os entregaré a vuestro hermano y comerciaréis libremente por el país. Aconteció que cuando vaciaban ellos los sacos, vieron que el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con el dinero, tuvieron mucho temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco, y ahora os llevaréis a Benjamín. Estas cosas acabarán conmigo. Rubén respondió a su padre: quitadles la vida a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Confiádmelo a mí, que yo te lo devolveré. Pero Jacob replicó: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender mis canas al Seol. Vemos aquí cómo hay un sentimiento grande de José cuando reconoce sus hermanos y cómo él llora. Cuando leí por primera vez este pasaje, yo también lloré se pone uno como en los pies de, de José, ¿cierto? Y muchas veces hemos recibido agravios de las personas y todo eso, y es bien difícil cuando uno ve que hay un cambio de corazón, o que las personas no reconocen sus errores. Pero vemos que en este capítulo prácticamente eso es lo que quiere mirar José, que haya un cambio en el corazón de los hermanos, y él llora porque él escucha a sus hermanos hablando y diciendo: caramba, es la sangre de mi hermano, nosotros obramos mal. Entonces él empieza a ver eso y él se conmueve, ¿cierto? Y otra cosa es de que realmente tampoco Jacob tenía confianza de sus otros hijos, ¿cierto? Porque él dice: ya José está desaparecido, ahora se quedó por allá Simeón, y entonces si mando a Benjamín, ¿qué va a hacer de mí? Mi alma va a estar muy triste hasta la muerte, ¿cierto? Eso denota de que ya ha pasado ese evento con José, y tal vez José siente desconfianza, Jacob, perdón, siente desconfianza de lo que ha acontecido con su hijo, ¿cierto? Bueno, seguimos con el 43. Amén. Jenny, 43. Amén. Dice, el hambre dominaba en la tierra, así que al consumirse todo el trigo que habían llevado de Egipto, su padre les dijo: regresen a Egipto y compren algo de alimento para nosotros. Pero Judá respondió y dijo: ese hombre claramente nos hizo esta advertencia: si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a verme. Nosotros iremos a comprar alimento
solo si tú envías a nuestro hermano con nosotros. Si no lo envía, nosotros no iremos. Ese hombre claramente nos dijo, si no traen a su hermano con ustedes, no volverán a verme. Entonces dijo Israel, ¿por qué me hicieron ese daño de hacerle saber de hacerle saber a ese hombre que tenían otro hermano? Ellos respondieron, ese hombre nos hacía muchas preguntas acerca de nosotros y de nuestra familia. Nos preguntaba, ¿vive todavía su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros respondimos a sus preguntas como, ¿cómo íbamos a saber que él nos diría, traigan aquí a su hermano? Entonces Judá le dijo a Israel su padre, envía al niño conmigo y nos prepararemos para partir, así no moriremos, sino que seguiremos con vida, tú y nosotros y nuestros hijos. Yo te respondo por él, será a mí a quien le pidas cuenta. Si no te lo devuelvo, ni lo pongo delante de ti, para siempre seré ante ti el responsable. Si no nos hubiéramos tardado tanto, ya hubiéramos ido y venido 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió, si así tiene que ser, adelante, pongan en su saco de los mejor que tenemos y llévenle a ese hombre un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel aromas, mirra, nueces y almendra. Lleven también una doble cantidad de dinero junto con el dinero que encontraron en las bolsas de sus sacos. Tal vez fue una equivocación. Tomen también a su hermano y prepárense para volver con ese hombre. Que el Dios omnipotente haga que ese hombre se compadezca de ustedes y les devuelva a su otro hermano. Y también a Benjamín, y si he de quedarme sin hijo, pues sin hijos me quedaré. Los hermanos tomaron consigo el regalo, una doble cantidad de dinero y a Benjamín y se dispusieron a partir hacia Egipto. Al llegar se presentaron ante José. Y cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, le ordenó al mayordomo de su casa llevar a estos hombres a casa y matar una res y prepararla, porque hoy al mediodía estos hombres comerían conmigo. El mayordomo cumplió las órdenes de José y llevó a los hermanos a su casa. Al ver los hermanos que eran llevados a la casa de José, le dio miedo y dijeron, nos han traído aquí por el dinero que antes fue devuelto.
en nuestro saco, nos han tendido una trampa, nos atacarán y nos harán sus esclavos junto con nuestro asno. Se acercaron entonces al mayordomo de la casa de José y a la entrada de la casa, hablando con él, le dijeron: ay, Señor nuestro, en realidad, al principio al principio nosotros vinimos a comprar alimentos, pero sucedió que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, ahí estaba el dinero de cada uno de nosotros en la boca de su costa, en la boca de su costal, todo nuestro dinero completo, pero lo hemos vuelto a traer con nosotros. También, hermanos, hemos traído más dinero para comprar alimentos. No sabemos quién pudo haber puesto nuestro dinero en nuestros costales. El mayordomo les respondió: tranquilos, no tengan miedo. Ya, Yo, Jenny, ok. ya, Jenny. Ahí. Sí, sí, Entonces, a mí me encanta esa historia, la historia de José, porque sí, cuando Dios tiene un propósito con uno, ese propósito, sea lo que sea, ese propósito se da y se cumple en nuestra vida. sí, Entonces, el propósito de José era ayudar a su familia y ayudar al pueblo. El Señor ya lo tenía preparado para eso. Y más sí, con el sueño que le dio a sus hermanos. Y me encanta muchísimo porque él no le guardó rencor, sino que él esperó en Jehová y fue perdonador de sus hermanos. sí, sí. Muy bien. Pero aunque por lo menos aquí en la historia vemos que podía perdonar y todo, pero la confianza de él estaba rota hacia sus Sí, hermanos, porque el sí, daño que él había recibido a su propia carne, que él dudaba de cuál había sido el tratamiento de Benjamín. Por esa razón sí, pide saber que traigan a su hermano, ¿cierto? Y él pregunta por su padre también, que cómo están las cosas allá. Y me llama la atención aquí en el verso 14 que dice que el Dios omnipotente, porque obviamente Jacob también tiene desconfianza, sabe lo que ha pasado con su hijo y todo, no tiene mucha seguridad y siente temor de enviar a Benjamín. Pero fíjate que la actitud de Jacob en el verso 14 dice que el Dios omnipotente haga que ese hombre tenga misericordia de vosotros y os suelte al otro hermano vuestro y a Benjamín, ¿cierto? O sea, él ora a Dios en esta situación dolorosa y pues que él siente temor, ¿cierto? Y pide a Dios que le ponga favor a este señor para que, o sea, a José, para que él tuviera misericordia y sus hijos pudieran recibir un buen trato, ¿cierto? Bueno, muy bien. Am, Está bien, entonces vamos a seguir, Ligia. ¿Qué le responde el Señor? Porque es obvio que esta gente pues tienen temor, ¿no? Primero le dice que son espías, luego devuelven el dinero y entonces y ahora le hacen traer a Benjamín y todas esas situaciones de pruebas pues están viendo que ellos sienten desconfianza de que José quiere ponerles una trampa o algo así. Um, pero vamos a ver cómo le responde eh, José. Amén. Ligia, ponle volumen al teléfono. Gracias.
Y fíjate que en este momento también ellos están precavidos porque vienen y traen el dinero, el doble, por si acaso este señor José les va a cobrar. Eso en este momento, am, en vista de que Jacob, consciente que ellos vayan y todo, pues toma sus precauciones, dice, vamos a mandarle regalo, le mandan las delicias de la tierra de Canaán y le manda también el dinero y todo eso, buscando pues el favor del hombre también. Amén. Amén. Bueno, eh, quédense tranquilos y no tengan miedo. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha puesto ese tesoro en sus bolsas, pues yo recibí toda su plata y enseguida les devolvió a Simeón. El hombre los hizo entrar en la casa de José y les dio agua para que se lavaran los pies y mandó dar forraje a sus burros. Ellos prepararon el regalo y esperaron a que José llegara al mediodía porque habían oído decir que comería allí. Al entrar José en la casa le ofrecieron el regalo y lo saludaron inclinándose hasta el suelo. Él les preguntó, ¿cómo estaban? Les dijo, ¿está bien el padre de ustedes? Aquel anciano de quien me hablaron, ¿vive todavía? Ellos le respondieron, tu siervo, nuestro padre, está bien y vive todavía. Y se arrodillaron inclinándose hasta el suelo. Entonces José, levantando la vista, vio a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, y dijo, este es el hermano menor del cual me hablaron, y les dijo, Dios te bendiga, hijo mío. José tuvo que salir rápidamente porque se sintió muy conmovido por la presencia de su hermano y le vinieron ganas de llorar. Apenas entró en su habitación, se puso a llorar. Después se lavó la cara y volvió. Tratando de dominarse, ordenó, sirvan la comida, que se la sirvieron por separado, a él aparte, también aparte a ellos, y a los egipcios que comían con él, también les sirvieron aparte. Es que los egipcios no pueden comer con los hebreos, de hacerlo, de hacerlo Egipto se tendría por deshonrado. Se sentaron frente a él y empezando por el mayor de acuerdo a su derecho y terminando por el menor, como corresponde a un joven mirándose el uno al otro con asombro, con asombro. Después se separó para ellos porciones de lo que se le ponía delante y la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de los demás y bebieron con él hasta que todos se sintieron muy alegres. Bueno, aquí ellos le hacen saber que el Dios de ellos era el mismo Dios de los de, sí, el Dios de ellos era el mismo Dios de los hermanos, ¿verdad? Y entonces pues José se conmovió mucho al ver a su hermano menor, a Benjamín, que fue tanto lo que que no aguantó y entró a su habitación y lloró, pero, nuevamente salió y dijo que le sirviera. Lo que yo no entiendo acá algo es que, como yo les digo, estoy apenas aprendiendo que dice que si los egipcios no pueden comer de lo mismo que ellos comían. Sí, porque recuerda que los hebreos eran, cuidaban las ovejas, eran pastores y eso era como una profesión maluca, eso por un lado. Y por el otro lado, sí, tenían el Dios de los egipcios era diferente al Dios de los hebreos. Lo lindo aquí cuando José le dice, él le dice, tengan en cuenta que Dios es misericordioso, no es que yo haya sido bueno, es que Dios fue el que hizo esa El, misericordia porque yo recibí su dinero, ¿cierto? sí,
el dinero que había puesto en el saco. O sea, esa es la explicación. No sé si Pérsida o Rosita o Birmania tengan otra explicación de eso, pero pienso que era por la profesión de los hebreos, que no se podían juntar. Cierto. Yo o sea, lo veo en ese mismo, o sea, en esa misma dirección. Sí, amén, amén, sí. Y vemos cómo pues el amor De de José. José, él hace que a su hermano se le sirva El doble. 5 veces más Cinco veces. Sí, de lo 5 de veces Él más. se conmovió mucho al ver a su hermano menor, porque él era hermano de madre sí, y de padre. Entonces sí, eso le conmovió muchísimo y Era como como que él que, se reflejaba sí, en exactamente. en su hermano menor. Sí, 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 entonces sí, como que era como el consentido, digo yo, ¿no? Como consentido, porque siempre entre los hermanos pues hay más esto, por ejemplo, son más, digo yo, por ejemplo, entre hermanos, yo prefiero, no es que sea uno lo prefiero, pero como que hay más, eh, ¿cómo se dice? Más afinidad, afinidad afinidad, con uno, sí, 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 entonces así le pasaba a José con Benjamín. exacto, Exacto, a exacto, él le conmovió mucho y le hizo y le hizo dar más cantidad, 5 veces más sí. de, de lo que le daban a los otros. Sí, y O sea, fíjate que esa una característica tan importante de los hispanos, que nosotros, la manera de demostrar el amor o el cariño hacia las personas es siempre con la comida, invitándolos, exacto, ya sea que uno vaya a visitar, llega con las manos llenas de algo o atiende a la persona con comida y cosas así. Eso es una manera, sí, una expresión bonita de demostrar el amor. Amén. Bueno, amén. entonces Amén. sigamos con Birmania. Amén. Mandó Amén. José al mayordomo de su casa, diciéndole, llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrá mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venid, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo, levántate y siga a estos hombres, y cuando los alcance, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal haga tus siervos. He aquí el dinero, he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestro costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de tu casa, de tu Señor, plata ni oro? Aquel Aquel de tus siervos en quien fueron hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él le dijo, también ahora sea conforme a nuestras palabras. Aquel en quien hallare, aquel en quien hallare será mi siervo, y yo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en su tierra, abrió cada uno el costal del suyo y buscó desde allí. El mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su vestido y cargaron cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis no sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o qué o con qué nos justificaremos? Dios
Dios no ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. José está en el lugar más poderoso que había tenido en toda su vida. Él era el gobernador de Egipto, tenía autoridad, tenía sabiduría, tenía recursos, pero frente a él estaban los hermanos, o sea, lo mismo que tiempos atrás lo traicionaron. Y, y con solo una palabra, él pudo haberse vengado, él pudo haberlo encarcelado y pudo haber hecho tantas cosas, pero él no lo hizo. O sea, lo que José está haciendo ahora no es como si fuera una venganza disfrazada, es como discernimiento espiritual y lo más, o sea, porque ya él lo había perdonado, eh, pero antes de reconciliarse, él necesitaba saber si el corazón de ellos había cambiado. Y, y para eso, o sea, permite como que esa escena como medio incómoda, manda a esconder la copa, lo Sí. culpa de hurtar y todo eso. En ese momento, que es como tan lleno de tensión, porque José está probando, o sea, no está probando como cualquiera, está probando la misma persona que tiempo atrás lo traicionaron, era como para ver la reacción de ellos y cómo ellos quizá como que se dirigían a Benjamín y demás. Eh, o sea, que también como que yo entiendo, como que José en el fondo como que también estaba sanando algo en su interior. Era como yo voy a ver su accionar y como dependiendo de lo que yo vea, pues yo como que voy, o sea, voy a tomar alguna medida. Entonces yo me imagino José en medio de cuando Benjamín, o sea, encontraron una copa en el costal de Benjamín, quizá él pudo haberse preguntado, quizá van a abandonar a Benjamín como lo hicieron conmigo, quizá van a mentir otra vez, o quizá van a pensar en ello mismo, porque esa era la característica que él tenía de sus hermanos. Pero esta vez, lo que José vio fue algo distinto. Ve a sus hermanos rasgarse su vestidura, ve a Judá que fue uno de los que fue, o sea, que fue el que dijo que, o sea, vendámoslos, o sea, o sea, que vendieran a José tiempo atrás. O sea, ve a ese Judas dar un paso adelante y ofrecerse él mismo como esclavo para dejar en libertad a Benjamín. Ve unidad donde antes había bastante división y ve lágrimas donde antes lo que había era envidia. Y mientras los escuchaba hablar, era como que algo se removía dentro de él. O sea, ya él no estaba escuchando los mismos hombres que ahora, perdón, o sea, que ya él no está escuchando hablar lo mismo hombre que tiempo atrás lo habían traicionado y habían hecho muchísimas cosas con él. Ahora están viendo, o sea, ahora él está como viendo a sus hermanos con otro corazón. Este capítulo es tan poderoso porque eh, muestra que José tenía todo el poder para encerrarse en sí mismo, porque ya él estaba herido, o sea, ya él estaba, eh, o sea, ya estaba herido en realidad, y, y como que él pudo haberse encerrado, pudo haber pensado en el dolor que ellos le hicieron, pudo quizá castigarlo y encerrar su corazón otra vez, pero él eligió ver más allá del pasado, o sea, él eligió darle como una oportunidad de demostrar, o sea, como que él era el diferente. Y también es algo que me llama muchísimo la atención porque o sea, Judá es la prueba de que nosotros en sí podemos cambiar. O sea, o sea, nuestro pasado no define lo que, lo que podemos ser más adelante. O sea, esa situación, aunque fue bastante dolorosa, pero lo cambió a ellos. O sea, el ellos ver como el sufrimiento de su padre y de todo lo que pasaron, era como que ya su corazón había cambiado. Y también me llama muchísimo la atención de que Judá, o sea, de Judá vendría la descendencia del Mesías. O sea, sí, ese hombre que falló, pero que supo, o sea, que él supo rendirse y elegir bien, o sea, supo rendirse y elegir bien a partir de ahí su accionar.
Sí, amén. Muy bien. Amén. Entonces, ¿qué dice? Pero eso fue obra de mi Dios que puso, Él puso en los Claro corazones que Él sí. puso en los corazones de ellos todos esos acontecimientos. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, entonces, si quieres, Persia, terminemos rápidamente el 44 y dejamos ahí para la próxima. Que de la tribu de Judá es de la tribu que viene el Mesías, Judá más adelante comete varios errores. Judá no Mm, está tan entregado sino que aquí él le muestra integridad ante la promesa que le hizo a su padre. Y claro, al arrepentimiento de lo que él le había hecho um, en a años anteriores José. a José y a su padre también. Claro. Mm, José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, ustedes ir en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, porque aunque le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con ustedes, no verán más mi rostro. Y entonces aconteció que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a compraros un poco de alimento, vuelvan y compren un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Empiezo de cierto que fue despedazado y hasta ahora no le he visto. Y si toman también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haré descender mis canas con dolor al Seol, a la tumba. Entonces ustedes, a, a cuando yo a cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no ve el joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. O sea, le está explicando, am, cuando tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no lo veo, si no te lo veo a ver, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y el joven vaya con sus hermanos, porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven. No podré, no puedo ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Aquí el Judá está apelando a que quien fue quien habló, ¿verdad? En el 18 lo dice, está apelando a todo lo que él conversó con su padre, y le está, y en estas palabras indicando que también el padre de ellos es siervo de él, reconociendo el, el lugar en el que estaba José en ese momento, quien en ellos no sabían que era José, pero que era uno que estaba casi al nivel del faraón, y él está apelando a
su conciencia con relación a cómo su padre se iba a morir si no recibía a su hijo Benjamín, explicándole que ya uno de sus hijos de esa madre había fallecido o había desaparecido. Y con toda esta explicación, traer y poniéndose él en lugar del joven, de Benjamín, ella, en ningún momento él dice no, que no quede nadie, en ningún momento él no dijo no, esto fue una trama para engañarnos, nadie, Benjamín no cogió esa copa, él no tenía seguridad de si la había cogido o no, él no cuestiona a Benjamín, él simple y sencillamente piensa en su padre, lo que indica que él había cambiado, que él tenía, en este momento sí piensa en el dolor que causaría a su padre, cosa que no pensó cuando era José, y esto indica que ellos han madurado y tomaron, y Judá quiso tomar el puesto de su hermano para que su hermano, tanto su hermano como su padre, tuvieran para el bienestar de su hermano y de su padre. Y esto él lo hizo, este recuento a José de lo que ya había pasado más anteriormente en el capítulo 43 para que esto ocurriera. Muy bien. Y Y recuerden que, Ujú. sí, sigue. Para José esto fue muy importante y una demostración de que en verdad si ellos habían cambiado, que era algo que todo esto lo había hecho con ese deseo de ver, con la intención de ver el cambio que había habido en su vida después de pasar todos estos años. Sí, sí. Y que también recordemos que él había puesto por garantía la vida de sus propios hijos. de sus So, hijos. él, sí, él había puesto y entonces también él sabía de que él debía responder por eso, ¿cierto? Pero sí, mayormente es el cambio del corazón. Estamos de acuerdo con eso. El amor que José puede ver de sus hermanos, de que hacia el otro hermano, hacia su padre, el respeto. José puede ver eso cuando él dice, no, mi padre morirá, descenderá triste al Seol, ¿cierto? Entonces, eso es O sea, un algo, paréntesis, no solo porque ya el padre lo había dicho ahí, sino porque anteriormente ya ellos lo habían visto cuando exacto, sucedió con José. O sea, ellos tenían como eso arraigado ahí en su corazón de todo lo que su padre vivió. O sea, que si faltaba Benjamín, literal, o sea, ya, él sí, no iba a poder aguantar, o sea, Aguantar, una vez más. ya sí. Yo, moriría. Eran testigos del sufrimiento que ellos le causaron a sí, su padre la Así primera es. vez. sí, yo creo que eso le va a causar, tuvo que haber causado remordimiento a ellos de ver que la tristeza de su padre todos los días al no ver a José ahí. Ser Am, reflejado. sí, pero bueno, lo más importante aquí, como dijo Jenny, el propósito de Dios se cumple a través de esta historia, de que Dios acompaña a José en todo el trayecto de su vida, a través de toda circunstancia, de cuando lo acusan, de todo eso, y lo pone en esa posición. ¿Para qué? Para poder salvar a su familia de la hambruna que se había desatado en la tierra. Y como vimos, y como lo explicó la hermana Rosita también, se cumple el sueño, ¿cierto? Las visiones que ha tenido José de que él va a estar en un lugar, cuando dice que está, que él ve las estrellas y el sol y la luna y las estrellas y hacen venia o los manojos de trigo. Eso se cumple porque ahorita está la familia de él prácticamente a la espera de la bondad y de la misericordia de José, que es el Señor de Egipto. So, Yo me imagino la cara de los hermanos cuando luego de que José le dio a conocer que era él. Oh, Dios mío, cuántas veces nos hemos postrado ante ti. He aquí el sueño. Sí, sí, y sí, sí. tenemos que también tener en cuenta que
Judas fue el hermano que dio el primer paso para Así vender a es. José. Eso está en el 37:27. Y así Sí, como él hizo eso, porque sabemos que Simeón había dicho que no lo hicieran, pero Ujú, tampoco no ejerció su autoridad como hermano mayor. exacto. sí, Entonces, Simeón era tan culpable como los otros, porque se claro. quedó y también se quedó callado y ocultó la verdad a su Sí, padre. En el 37:27, déjenme verlo. En el 37:27 dice, venid y vendámoslos a los... Entonces Judas dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas. Y entonces también al Judas ser quien prometió a su padre y quien dice, me quedo yo por el joven, la posición de un esclavo no era una posición fácil y José, que había pasado por esto, sabía lo grande y el cambio grande que había pasado, que había ocurrido en la vida de Judas con relación a sus hermanos. sí, Yeah. sí, Porque él señor. había vivido eso en carne propia. Sí, Amén. muy bien. Mis amados hermanos, entonces vamos a terminar aquí. Voy a pedirle a la hermana Jenny que nos despida en oración, por favor. Hermana Jenny. Amén. 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 Bondadoso Dios que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, alabando y glorificando tu santo y divino nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria, si hay algún enfermo, pasa tu mano de sanidad. Los que no pudieron estar presentes en el grupo, tú sabes por qué, Señor, tome el dominio el control de cada vida, de cada situación, de cada momento, Padre de la gloria.